buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Preludio. Son las 10:08 de la mañana, un día muy bello en Montevideo, calorcito ya. Estoy junto a Camilo Ríos. ¿Cómo andás, Cami? Buenas, buen día para todos, para todas. Por acá andamos, todo bien. En cabina nos acompaña, en controles como siempre, Gastón Pepe, el responsable de que esto salga muy bien al aire. En producción está Emilia Medina y junto a Luciana Rodríguez en la transmisión de streaming. Bueno, en el día de hoy abrimos con un saludo de Curtidores de Hongos 2018, el espectáculo 2018. Tremendos caños esas voces, ¿eh? La verdad, muy, muy bueno el tema elegido por nuestro invitado el día de hoy, que ya vamos a estar presentando más adelante, ¿verdad, Cami? Así es, vamos primero con las noticias culturales y nos metimos de lleno ahí con el invitado y el tema del día. Bueno, primero contarles que el Picadero está cumpliendo 20 años y lo viene celebrando y festejando con una función especial que se viene desarrollando los fines de semana de octubre y de noviembre. Está centrado en la historia de la compañía y el camino transitado durante estas 2 décadas. Y bueno, pueden ir a ver la función, se realiza en el Galpón del Picadero, en la calle Uruguayana. Y bueno, la entrada es a la gorra, pero deben reservar la asistencia a la web, entrar a una página que es 3030 Producciones y buscar ahí el espacio para reservar la asistencia. Hay que estar atento en esas reservas porque es un espectáculo como bastante íntimo. Es para pocas, son unas 70 personas, creo que se puede ver, y es como circular, se da en todo el escenario, es todo el Picadero. Es un espectáculo que está muy interesante, se recomienda. A su vez también están sucediendo otras cosas en esta semana. En el ISEF está aconteciendo el tercer seminario de gimnasia de universidad, que comienza hoy y va hasta el 18 de octubre. Este seminario de gimnasia está organizado por 3 grupos de investigación del ISEF, organizado por el Departamento de Prácticas Corporales. Esos grupos son estudios sobre educación del cuerpo, técnica y estética, educación física, enseñanza y escolarización del cuerpo, subjetividad, educación del cuerpo y memoria. Esos 3 grupos son los que organizan. Y bueno, lo que se busca en el seminario es pensar colectivamente sobre la relación gimnasia-universidad. Y hay diferentes espacios de talleres, mesas redondas, ponencias, exhibiciones, presentación de investigaciones al respecto. Así que a todas y a todos están invitados. Por más información acceden a la página de ISEF y ahí está todo cargado. Simplemente poniendo ISEF, seminario de gimnasia, eso va a saltar directamente todo en la web. Y bueno, y en el día de ayer, aconteció ayer martes 14, se realizó el toque por el presupuesto en la explanada de la universidad, organizado por la Intergremial Universitaria. Fue un evento que participaron, arrancó a eso de las 7 de la tarde, terminamos en hora, justito a la medianoche, y participaron entre 3.000 y 5.000 personas, diría. La verdad fue muy masivo, fue muy bello también lo que aconteció. Varias bandas tocaron, y tuvimos una oratoria central, una oratoria intergremial respecto del presupuesto, que como sabrán, este evento se enmarcó en lo que viene siendo las movilizaciones en la lucha por conseguir presupuesto para la universidad. Que parecería ser que en la Cámara de Representantes hay una reasignación, pero estamos esperando que esto se termine de consolidar, que se termine de votar. Es una reasignación que vemos con buenos ojos, pero todavía es muy insuficiente. Entonces, bueno, estamos a la espera de la votación y a su vez seguimos luchando para aproximarse más a lo que realmente está necesitando la universidad. Fundamentalmente, por ejemplo, presupuesto para los funcionarios TAS, para infraestructura. Entonces, bueno, convocamos a todos a que sigamos sosteniendo esta lucha y a su vez entender que lo que se logra movilizándonos. Así que, bueno, nada, seguimos por este camino. Quedan todavía 2 semanas, así que también es muy poco. Entonces está a ponerse las pilas en este tiempo que queda.
Bueno, por ahí el bloque entonces de las noticias culturales que andan circulando y nos gusta compartir. Aprovechamos a recordar a nuestros oyentes las vías de comunicación. Por un lado está el Instagram, preludio_uniradio, ahí nos pueden encontrar. Y por otro lado está el WhatsApp, donde nos pueden escribir 092-555-982. Es el número, pueden mandar mensajes y los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Bueno, y ahora sí nos vamos a meter directamente con el tema del programa, del día, de la fecha. Alguien lo dijo eso antes, ¿no? Esto del día de la fecha. Vamos a estar conversando hoy sobre carnaval. Para eso, más específicamente vamos a estar conversando sobre el tema de la murga con nuestro invitado, Gastón Amorín, que es docente del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ISEF, estudiante de maestría de Teoría e Historia del Teatro en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR, y se encuentra próximo a entregar la tesis. Está así, de aquí a poquito estará defendiendo su trabajo, así que le damos la bienvenida. Muy bienvenido, Gastón. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Bueno, Gastón, y hace poquito estuviste por acá, por esta casa de estudios. Hace una semana me contabas recién que estaba bastante pintoresca la entrada, ¿no? Y es que estuvo sucediendo un evento bastante especial, el cual estuviste participando. Entonces, capaz que arrancamos por ahí. Estuvo sucediendo el segundo Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo. Bueno, contanos un poco esa experiencia, cómo fue tu participación por ahí. Sí, es el segundo congreso. El primer congreso se hizo en el 2023 y fue sede el aulario del área social y artística de la universidad. Este año se decidió pasarse acá a la FIC para poder llevarlo adelante. Y es un congreso que en general lo que está bueno en sí mismo es que hay muchas personas que están pensando el tema del carnaval, ¿no? Y ha surgido esa necesidad de decir, bueno, ¿dónde ponemos a discutir estos elementos? Sobre todo con un corte académico, que es como lo clave, aunque obviamente no nos dejamos, o sea, no se deja, mejor dicho, todo lo que quedaría como por fuera de ese desmo. Para pensarlo, ¿no? Entonces articula también con diferentes colectivos que vienen, participan. Realmente es una fiesta, o sea, termina sucediendo eso, ¿no? Que como que el carnaval, casi que si decimos que empieza en febrero, ya con esto ya como que empieza desde antes. Se agrandó el carnaval más grande del mundo. Claro, se agrandó los 40 más días pasaron a ser un poco más. Y claro, y tiene eso, ¿no? Este año, al estar acá, tuvo como otras distintas particularidades. Se pusieron varios vestuarios que habían guardados de distintos conjuntos. Entonces a mí me gusta pensar como que la FIC fue tomada por el carnaval, se carnavalizó, si se quiere, la facultad, y eso le dio como otro color. Es una facultad que para mí ya de por sí es preciosa, pero habían banderitas de colores, no sé, cosas tapadas, líneas, los vestuarios, imágenes, los maquillajes. Eso tomó otro carácter. Y nada, fue un congreso que estuvo toda la semana. Arrancó el lunes, terminó el sábado con algunos talleres y hubo de todo, diferentes tipos de mesas, diferentes como procesos en los que anda la gente investigando, y obviamente propuestas culturales que no, obviamente estaban... Cerró con un espectáculo. Y no podía ser menor, ¿no? No podía ser de otra forma, de un tablado acá el viernes justamente. ¿Y desde qué disciplinas se viene así estudiando y pensando el carnaval, por nombrar algunas? Bueno, la historia es una de las que más ha estado presente. Milita Alfaro ha sido como una referencia, es una referencia, mejor dicho, todavía de esto. Ha ingresado también, los estudios teatrales se han metido mucho para pensar esta dimensión, pensar la suerte de un teatro carnavalizado, ¿no? Un teatro popular, y ahí ingresaría esa dimensión. La antropología siempre ha estado como muy presente con la dimensión de los rituales, se ha preocupado siempre por ese lugar. La sociología también, algunos aspectos más filosóficos, y eventualmente empezó a aparecer la educación física también como otra disciplina posible. En el congreso anterior éramos varios que estábamos presentando desde el ISEF mismo. Y este año también hemos estado ahí presentes, nos acercamos, nos alejamos. O sea, siempre hay como por lo menos dos o tres personas que desde el campo de la educación física está preocupados por pensar ahí en esa dimensión.
También un poco desde el orden de la economía también se ha empezado a pensar. Y este año particularmente sucedió de que se acercó gente de la Facultad de Derecho para pensar, eso fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? Para pensar sobre todo la cuestión de la propiedad intelectual y cómo se pone en juego esas dimensiones también. Entonces es ese carácter de interdisciplinario grande. Bien, se da. está muy presente. Y ahí también surge la pregunta, bueno, o que le surgirá a la gente, ¿no? ¿Desde dónde la educación física puede ayudar a pensar esto, ¿no? ¿Qué está pensando? También. ¿Qué aspectos del carnaval o de la murga puede pensarse de la educación física? Y bueno, son las discusiones que incluso internamente las tengo constantemente sobre cómo desde nuestro campo podemos llegar a pensar algo. Yo creo que hay varias aristas, o sea, es un terreno fértil todavía hasta como para ver hacia dónde vamos. Desde el momento de pensar que el carnaval en general y la murga en particular, creo que se enmarca en una suerte de historia del ocio montevideano en principio, ¿no? Milita Alfaro, creo que es Milita Alfaro que lo ha dicho, o Rodolfo Porrini también en algunos momentos, de decir, hay dos grandes manifestaciones que han atravesado a la historia del ocio montevideana, y es el fútbol y el carnaval. Son como esas dos cosas. Obviamente hay 10 millones más, pero esas son como las centrales. Entonces ahí ya pensar el carnaval como parte de la historia vinculada a esa dimensión, ahí ya tenemos como una punta. Y después otras que van a ir emergiendo, ¿no? Pensar la dimensión de lo corporal, cómo se va moviendo en el carnaval y en la murga, toma toda otra dimensión que para mí hay que explorarla. Ya Bakhtin en su momento la estaba dimensionando cuando hablaba de la Edad Media. Bueno, habría que pensar cómo se articula en la actualidad eso. Pero me parece que es otro punto posible y bueno, y así deberíamos seguir pensando más. Las apropiaciones incluso del espacio que se toma, ¿no? De pensar que era un carnaval, el de Barran, ¿no? Que escribía de toda la ciudad, todo el mundo, bueno, ahora espacios más situados, en parte más controlados, pero han marcado como determinados procesos identitarios. Creo que hay mucho para pensar. Está abierto a las posibilidades, ¿no? Y yendo un poco a cómo llegaste vos a transformarlo, convertirlo como tu objeto de investigación, uno imagina un aficionado del carnaval, supone, pero no sé, contanos. Y bueno, ¿y esto? ¿Cómo se te fue presentando así como este tema posible de que vos puedas estar profundizando a partir de la investigación? Yo creo que a mí hay una cosa que siempre o por lo menos desde la formación me viene interesando, que es, podríamos decir algo así como la cultura de masas y la industria cultural y cómo afecta, si se quiere, a diferentes prácticas y manifestaciones del orden social. Particularmente también me ha interesado sobre todo las dimensiones de la cultura popular, tipo cómo hay tensiones, ¿no? Tensiones que van emergiendo y van sucediendo. En general yo siempre más espectador del carnaval desde la televisión, viendo lo que sucede y eventualmente después llegando como ya más de grande a los tablados, me preguntaba de qué forma la televisión, no tanto el cuadrado, rectángulo ese que tenemos presente, que parece que es medio ya de antaño hablar de eso, pero sino como la estructura que se genera detrás de eso, si podríamos decir que hay alguna afectación o no en las murgas que participan en este caso, o las televisadas, que serían las que participan en el concurso oficial. Tipo, si hay algunos aspectos que la han modificado. ¿Qué cosas? ¿Qué hay ahí? Porque en principio me sucedía que, buscando antecedentes, tampoco es que hay una gran producción sobre la televisación en sí misma del el carnaval, producto que también está hace 20 años que la tenemos como mucho más presente la televisación del carnaval. Entonces, más que nada, surge desde ese lugar de pensar cómo ese medio que establece muchísimas cosas intercede o no en esa manifestación en general del carnaval y particularmente la murga como una de las categorías posibles a pensar, no la única, ¿no? Entonces ahí ya nos estás contando de qué se trata el trabajo, ¿no? O sea, capaz que si querés ampliar un poco más, hacelo. Y en esta búsqueda, ¿no? que venías contándonos, en términos metodológicos, ¿cómo fue o cómo está haciendo la investigación? ¿Qué es lo que estás tomando? ¿Por dónde está yendo el recorte? ¿Hay una parte empírica? Bueno, esa selección, ¿cómo la hiciste? ¿Por qué? Sí, es grande la tesis en sí misma, ¿no? O sea, se hace un mundo la tesis cuando la vas escribiendo, después cuando ves son 100 páginas y
en general como es todo un proceso que vas elaborando. Pero la tesis toma... Hay como 3 capítulos, si se quiere. Un primer momento en el cual trato de historizar un poco el objeto, que sería como el carnaval y en sí mismo después la murga. Porque el propio título de la tesis es de pensar las transformaciones a partir de las nuevas lógicas de producción cultural y la televisión como una de esas formas que lo establece. Pero claro, nuevas lógicas siempre hubo en la historia. Entonces eso implica decir, bueno, ¿cuáles son esas otras nuevas lógicas que han establecido, ¿no? Yo ahí marco 5 como una forma de pensar, me auxilio sobre todo de lo que serían fuentes secundarias, no me voy a las fuentes primarias, sino como revitalizo toda esa bibliografía que se ha escrito sobre todo, enmarcado un poco en la historia. Ese es como un primer momento para decir, ok, ¿dónde puedo situar a la televisación? Si es un momento más, si no es más o menos que otro, si es más importante que otros o no. Bueno, ahí me pongo como a jugar en ese punto. Y después digo, bueno, entiendo que después la televisión establece cosas, bien, ahora, a los que están ahí adentro, a las personas que participan y al público, ¿cómo afecta esto? Y ahí es donde ya me meto, bueno, si se quiere, con los propios conjuntos. Dentro de ese marco de pensar los conjuntos, claro, es imposible, o sería imposible para una tesis de maestría estudiar a todos los conjuntos, todas las murgas en este caso, que es como el punto que me interesa, del que participa en el concurso oficial. Es una cosa que aparte algunas van, otras veces están, otras veces no. Entonces, ¿cómo encontrarse en ese momento? Entonces lo que me parecía interesante es revitalizar unas categorías, corrientes que emergen, sobre todo en dictadura. Es como un momento donde se establecen esas corrientes que la bibliografía misma la dice que la establece, que es como una corriente media murga, que podríamos decir que son esas murgas que más o menos mantienen esa lógica más de la dimensión humorística que está presente, igual como la cuestión crítica política está, pero en términos de predominancia está más hacia el otro lado. Y después las murgas pueblo, que debería ser un poco lo opuesto, si se quiere. Y donde hay una predominancia más por esa cosa contestataria, sin perder las dimensiones del humor. Era una tensión, si se quiere, que existía en ese momento, que era las murgas de la Unión y las murgas de la Teja. Y después pienso en una tercera, que es mucho más reciente, que obviamente no emerge en dictadura, sino que emerge después, que es murga joven. Entonces, estableciendo como esas 3 corrientes, o estas 3 corrientes que están, si se puede, en realidad la murga joven no es una corriente en sí misma, sino como algo separado. Digo, bueno, de estas 3, ¿a quiénes tomo? ¿Y por qué me parece interesante revitalizar esas corrientes que en principio en la actualidad casi que ni se ven? Y pienso, bueno, ¿cuáles son esas 3 que me podrían interesar? También atravesado porque sean interesantes para mí, y que me puedan llegar a decir algo, y que aparte hayan estado en el concurso oficial, hayan ganado en algún momento. Son como distintos elementos para pensar esas categorías. Y ahí es donde pienso, murga, que en realidad corto una línea y digo, no quiero decir murga porque me lleva a los saltimbanquis. Digo, bueno, murga tradicional, más o menos que haya estado 100 años, o tenga 100 años, un poco más de 100 años, que haya participado del concurso. Ahí elijo a la Gran Muñeca, porque es una murga que también me gusta muchísimo, tiene como unos aspectos interesantes. De esas murgas pueblos, también que todavía están bien presentes, los Diablos Verdes, que de hecho el año pasado, este año no estuvieron, el año que viene vuelven. Y de murga joven, o un conjunto que haya emergido de murga joven, está Doña Bastarda, porque también de vuelta ganó concurso justamente este año, todo ese mundo. Y ahí es entrevistar a 2 posiciones dentro de cada conjunto, que son los directores escénicos, los que en general vemos adelante en los espectáculos, y a quienes se encargan de la puesta en escena. Ese es el segundo momento. Y el tercer momento de la tesis es, ok, ya historizamos el objeto, vimos, si se quiere, desde los propios creadores cómo viene sucediendo esas cosas, y qué pasa con el público, porque no me puedo quedar sin ellos, soy incluso de eso. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? Y ahí entrevisto en principio 4 personas, vamos a ver si va a terminar siendo 4, capaz que incluimos una más o no, lo más heterogéneas posibles, de distintas clases sociales, de distintos lugares, de distintas edades, de distintas trayectorias, para ver cómo emergen ante estos procesos, o este proceso particular,
de entre verlo por televisión y el tablado, todas esas dimensiones. Bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo ven esta situación? Y nada, ha emergido muchísimas cosas en general, pero ese es como todo el recorte así. Bien, con toda esta introducción que da ganas de seguir conversando, vamos a ir un corte y vamos a continuar en el segundo bloque hablando sobre carnaval, sobre murga, la forma de producción cultural, con Gastón Amorín. Así que nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Muy bien, continuamos en este segundo bloque. Para quienes están enganchando en este momento, estamos conversando sobre carnaval y la forma en cómo esta manifestación se produce. Estamos en la mesa con nuestro invitado, que es Gastón Amorín. Entonces, bueno, vamos a retomar, Gastón, un poco lo que veníamos conversando. Bueno, nos estabas contando de qué se trataba tu tesis, un poco cómo fue que pensaste el recorte. Y queremos preguntarte, ¿en qué medida esta tesis o esto que estás analizando, ¿no? te permite pensar un fenómeno más amplio que tiene que ver con la producción cultural? Sí, creo que para pensar esta dimensión, claro, o sea, pensar esta tesis es en la actualidad, ¿no? Si siquiera en este momento. Entonces, me gusta pensar a partir de un autor, estrictamente, no es un autor, son dos autores en realidad, pero que establecen como una forma, un pensamiento, que es la idea de la estetización del mundo. Vivir, si se quiere, lo que sería el capitalismo artístico. Estos autores son Lipovetsky y Serroy. Gilles Lipovetsky, no me acuerdo cómo es el nombre de Serroy, estrictamente. Que parten, si se quiere, de un pensamiento posmoderno, ¿no? O sea, herederos de lo que planteaba Jameson, pero creo que ahora, por lo menos, Lipovetsky es quien se ha preocupado más por esta dimensión del consumo y consumo del arte. Va por ese lado, ¿no? Pensar de qué forma. Sobre todo porque, aparte, Lipovetsky, por lo menos me ha parecido quien ha producido más en torno a esa actualidad de pensar. Lipovetsky en ningún momento como que se desancla de la idea del neoliberalismo. No dice que no exista el neoliberalismo y que hay que pensarlo en términos artísticos. Dice, de otra forma diría, en realidad, si el neoliberalismo es como la integración total de esa dimensión mercantil a todos los aspectos de la vida, la pregunta es por cómo se integran, qué cosas hay que hacer para que esas cosas se integren. Entonces dice, bueno, para que suceda eso, las cosas tienen que seducir, tienen que ser interesantes, tienen que ser gustosas para las personas en general. Entonces ahí es donde entra esta dimensión del capitalismo artístico, de decir, bueno, ¿qué aspectos hay en el orden social para que nos termine gustando, de cuáles son esos elementos? No sé, por ejemplo, un ejemplo que parece divino, que lo colocan en el texto, es que dice, ya no hablamos de cocineros, hablamos de artistas culinarios, ya no hablamos de jardineros, sino que son paisajistas, ¿no? Como entrar toda esa dimensión más estética de la cosa para que sea, bueno, vendible y toda esa dimensión. Ahí es donde me parece, o bueno, es lo que yo intento pensar, también a partir un poco de Debord, de Guy Debord, de esta sociedad del espectáculo, que la escribe en el 50, 60, una cosa así, como todavía hay una dimensión bastante actual de esa dimensión del espectáculo. Que todo tenga que pasar por una pantalla. La pantalla mundo, incluso va a decir Lipovetsky en algún momento en torno al cine. Entonces, en este punto es que me pongo a pensar, la televisión, ¿cómo podríamos decir que establece una forma de los espectáculos, mejor dicho, de una manifestación del orden de la cultura popular, si podemos llamarlos de ese lugar? ¿De qué forma la institucionalización, la mercantilización, son todos esos aspectos? Entonces, parto de esa línea para pensar. Si se venden más, se venden menos, qué cosas tienen que hacer los conjuntos, si los quieren hacer, mejor dicho, para que sean más, que gusten más. No en términos más como en términos vendibles sería, desde esa dimensión. Entonces parto de esa línea. Es interesante ver ahí también cómo se educa de alguna manera el gusto, porque claro, esas afectaciones van directamente sobre lo que se muestra, digamos, en este caso la murga, pero también el espectador ahí cumple, o sea, cómo funciona con
con la producción del gusto del espectador. Claro, y me parece que por lo menos a los que, si se quiere, más podría llegar a afectar, y bueno, esas son algunas de las tensiones que me han emergido de las propias entrevistas, es aquel que vio toda su vida el carnaval por los tablados y vivió la murga y siguió la murga toda su vida, la televisión no le va a decir, bueno, va a ser un elemento más. En todo caso, me servirá para ver después las cosas. Pero mi pregunta es por los que nacen con la televisión. O sea que yo estoy un poco en ese lugar, nací en ese momento, estos nativos digital y toda esa dimensión. Entonces pensar en por esa preocupación. También hay notas el año pasado, el año pasado creo que La Diaria sacó un par de notas de encuestas sobre cómo la gente consume el carnaval. Y claro, los últimos 2 años decía que más del 60% lo consume por televisión y redes sociales. Entonces digo, bueno, ¿qué onda? Eso implica algo también en la forma de hacer la murga, y al público le afecta de alguna forma. Es parte de ese lugar. Eso, sin duda que viene siendo todo un fenómeno y muy debatible incluso, claro, para el carnaval. Pero a ver, contanos lo que nos puedas contar de esas conversaciones que tuviste con los conjuntos. A ver cómo lo viven ellos y cómo entonces ahora, cuando están pensando en el espectáculo, es un elemento a considerar, ¿no? Sí, es interesante. Ahí, de los 3 conjuntos que elijo, bueno, me voy como a entrevistarlos a estas 2 figuras, la dirección escénica, o quienes se encargan de dirección escénica y quienes se encargan de la puesta en escena, que después a los hechos, sobre todo la puesta en escena, es como bastante difícil de ver una persona encargada de eso. Las murgas en general son como bastante más colectivas, más cooperativas, no tienen tanto de que vos te dedicás solamente a eso, y más algo pensado que es como esa dimensión del espectáculo que es la puesta. Pero a los hechos después sacan una ficha técnica y dicen tal persona está en tal lugar. Entonces, bueno, fui como a esos estrictamente. En términos como muy generales de lo que ha sido, las preguntas que le fui haciendo, como unas entrevistas bastante estructuradas, o sea, fui con las mismas preguntas a todos en el mismo orden, ver cómo sucede eso. Hay de todo. En general, entienden que la televisión es como algo que está ahí y está en el concurso. O está en el Teatro Verano, se dialoga, si se quiere, con el concurso, pero todavía hay como un renacer o una fortaleza en los tablados. O sea, dicen, parece que, casi que en términos de que parece que están sucediendo 2 carnavales a la vez, o 2 carnavales sería. Uno que está en el Teatro Verano y que es como muy espectáculo, muy fuerte, mucha integración de muchas cosas, y después en los tablados como otras dimensiones. Por lo menos los creadores y en general me han colocado esta dimensión de que hay una complicidad en los tablados. El público casi que es hasta más cercano que hasta del teatro, pero en el tablado hay unas cosas distintas. Se permiten, no sé, las mechas, prueban mechas, capaz que hay alguna forma que se mantiene, un chiste se prueba, funciona, a ver si funciona. Capaz que surge algo específicamente de ese tablado y lo revitalizan. Eso es como que está presente el tablado, pero claro, después el concurso oficial es innegable y es casi, todos me han dicho esta dimensión de que, bueno, el concurso tiene como una fortaleza. El Teatro Verano tiene una fortaleza, una mística incluso. Entonces yo les preguntaba, bueno, ok, podemos estar medianamente de acuerdo con esa mística, pero empieza a aparecer una figura que es la televisión. O sea, ¿afecta algo o no para pensar incluso la dimensión de los concursos, para la dimensión de los espectáculos? Bueno, fue un sí y un no. Y de hecho me sirvió para contrastar un poco mis hipótesis, ¿no? De si sí o no, si funciona o no, cómo va. Desde una mirada más crítica diría que sí, o todos los espectáculos cambiaron. Bueno, la potencia de la empiria fue decirme lo contrario, tipo, no es tan así. Algunos me han dicho que la televisión está ahí, flotando. Está. A veces se le da pelota, a veces no. Otros dicen, bueno, creo que podríamos llegar a potenciar. Creo que podríamos generar diálogos con la televisación y todo ese aparato que se genera. Otros dicen, no me cambia, prefiero que esté o que no esté. Otros me dicen, qué bueno que esté, de hecho, porque se potencia, se amplía toda esta dimensión de que mucha gente puede verlo.
También hay una dimensión preocupante que por lo menos me han colocado, es que hay una discordancia o una poca sincronización entre lo que es quienes dirigen las cámaras y los espectáculos en sí mismos. Capaz que ustedes en algún momento vieron que, no sé, están enfocando para allá y lo que sucede está allá. Entonces hay como que no se pierde, o que capaz que están enfocando al solista y capaz que lo lindo es lo que está pasando atrás. Entonces hay como unas tensiones de decir, bueno, pero la televisión no me está dando la totalidad del espectáculo. Si es posible pensar una totalidad, yo creo que en sí mismo no. Pero por lo menos me está haciendo perder muchas cosas. Y claro, y parece que la televisión, que es una cosa interesante, va aprendiendo de los espectáculos. Porque después recién en la liguilla, si los conjuntos llegan a la liguilla, podés ver que la cámara más o menos sabe el camino que tiene que hacer. Entonces, como, bueno, veamos cómo podemos potenciar eso. O sea, no se niega la televisión, no se la niega. Tampoco se la demoniza, o por lo menos la idea es no demonizarla, porque está como muy presente. Y todas estas cosas, puntualizaciones que fuiste identificando, ¿hay algo que pudiste llegar a tejer entre las categorías, o sea, esa clasificación de las murgas? ¿Llegaste como a ese paso? ¿O es un trabajo para adelante, capaz que hasta para seguir preguntando en las diferentes murgas? Digo, de las clasificaciones, ¿no? La murga, la murga pueblo y la murga joven. Sí. Y estas miradas, ¿llegaste a cruzar ahí? Sí, para mí es un momento de la tesis, sobre todo que lo pongo al final de las conclusiones para ver si no lo llegan a leer la gente como una cosa de que siento que lo tiré así como una cosa que para mí sucede, pero lo pongo al final para ver si no lo leen, porque no sé, porque me da como muchas sensaciones, es como una forma. Igual hay que decir una cosa, estos conjuntos que estoy eligiendo no es la totalidad de estas corrientes. No es que lo que haga la Gran Muñeca no significa que son todas las murgas tradicionales. Lo que haga Doña Bastarda no son todas las murgas jóvenes, y lo mismo con los Diablos Verdes. Cada conjunto siempre encuentra las formas de diálogos o actualizaciones o tensiones. Pero en estos tres casos sí que encontré como cositas que las logra diferenciar. Hay generalidades, que era un poco todas estas que les comentaba. Pero en estos tres casos sí, como veo como que algunas diferencias. En principio, creo que en el caso de la Gran Muñeca, me parece que es un conjunto que ha logrado como sostenerse, ha logrado actualizarse, ha incorporado muchísimos aspectos de la murga joven, o sea, es como se ha vuelto cada vez más experimental. Entonces me gusta pensar a la Gran Muñeca, estrictamente como en este caso, a partir de este análisis, como la actualización sostenida. Como que se ha logrado actualizar. No es ni peor ni mejor, o sea, en absoluto. Pero tiene como esa dimensión de que es una murga que tiene, no sé, ya no sé cuántos, más de 100 años, y ha logrado eso. Y todavía la tenemos presente y sabemos que cuando viene la Gran Muñeca, decimos, bueno, algo va a suceder. Con Doña Bastarda me sucedió otra cosa, y es que es un conjunto que ya... cuando nace como Murga Joven ya nace con el medio, ya nace con la televisión. Ya en general ya tienen como incorporada esta cuestión de los nativos digitales, ya saben lo que es la televisión, ya saben cómo se maneja. Había un libro que es Carnaval a dos voces, y el fenómeno de la Catalina, que agarrate Catalina en el diálogo ese que habían entre Marcelo Fernández y Mirita Alfaro en ese libro, decían tipo que la Catalina ya nace con eso, con la televisión, entonces sabe más o menos qué poder hacer. Yo creo que Doña Bastarda también logra eso y busca constantemente formas de seguir incorporando cosas. Es muy interesante porque me decía el director artístico, director escénico, perdón, que es más o menos lo mismo, que decía tipo, podemos encontrar la forma de que tal cámara funcione para tal momento, entonces tal componente de la murga entra, capaz que podemos hacer que salga una grúa, un dron para funcionar no sé qué, y poder hacer un producto inmenso. Entonces es como esta actualización y esas posibilidades. Y para mí, y bueno, en el tercer caso de los Diablos Verdes, que para mí fue como el más lindo de ver, porque no niegan que es necesario actualizarse. No se niega eso. Pero los Diablos Verdes tienen como una forma muy territorial,
muy del barrio, muy esto de la identidad barrial, la establecen, la permanecen y apuestan por eso, apuestan por esa forma. Así me lo han dicho un poco las personas que he entrevistado, y de hecho el público, que también estaba medianamente vinculado con los de Blue Verde, me decía lo mismo, tipo, es una murga que tiene esa dimensión de fortaleza territorial. Creo que es antes del desfile, creo que cortan la calle y hacen como su propio desfile o muestran lo que van a hacer en el propio barrio. Y retoman siempre a la dimensión de La Teja. Entonces, esas son como las matices, diferencias ahí que encontré entre estos tres casos, que son los que me interesan. Yo me quedé pensando de algo que comentabas sobre la pantalla, ¿no? Y a su vez esto otro de la diferencia que hay entre el gran escenario, que es el teatro de verano. Me imagino haciendo un paralelismo con el fútbol, es como, bueno, jugar en el Estadio Centenario o en las canchas chicas, ¿no? Digamos. Pero en todos hay, o en muchos hay pantallas. Entonces muchas veces también ese espectáculo, que en los tablados puede ser más próximo, ¿no?, entre el público y los murguistas, muchas veces también está afectado o atravesado por la pantalla. Por ejemplo, muchas veces me encuentro en el tablado y me doy cuenta que estoy mirando la pantalla y no estoy mirando el espectáculo. También ahí hay un cambio en la manera de mirar, ¿no?, en la percepción del espectador. Eso, ¿te metiste con algo de eso? Sí, creo que desde los creadores mismos me han dicho esta cuestión de que las pantallas que retransmitan lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Que en todo caso es lo mismo que hace la televisión desde otro lugar. Claro. Y hay como una cosa, ¿no?, que parece que podría llegar a ser un problema en esto de que estamos viendo la pantalla y no estamos viendo el espectáculo. Sin embargo, ahí es donde decimos tipo, bueno, pero la pantalla me permite cosas que no me permite el yo verlo, mismo si se quiere presencial ahí. Capaz que la pantalla me permite, y si se quiere son otra de las preocupaciones, detalles, cosas que antes no la podía ver. El maquillaje es como lo más evidente, no sé, el vestuario también es otro. Creo que el maquillaje es como ese punto, ¿no?, que la cámara haciéndole esto de los primeros planos. Claro, un primer plano. Eso lo podés solo ver con una cámara y eventualmente que suceda en la pantalla. Salvo que estés muy muy cerca, estés acá y veas a los componentes tan de cerca. Creo que en principio no me lo han puesto como una cosa a tensionar demasiado en términos problemáticos, sino como decir, bueno, ahora nos tenemos que preocupar bastante más por el maquillaje. Que podría decirse, bueno, antes no era tan necesario, te pintabas con carbón en la cara y ya está. Ahora no, hay como una dimensión bastante estética en eso, ¿no?, de los puntitos, del colorcito. Sucede más eso. No sé si es tan como a los hechos. Me parece que son formas. Si lo estamos viendo en la pantalla, estamos viendo el espectáculo. Creo que es a lo que atendemos a ver en ese momento. Sí que hay una pantalla grande. Te puede generar como una tensión de ver eso y no ver eso. Creo que es cuestión de también ver qué es lo que nos terminamos incorporando de eso. Capaz que la pantalla no está sucediendo nada en ese momento o está a destiempo y bueno, ahí vas moviendo la propia mirada hacia otras cosas. Y también me hiciste pensar en lo que contabas, cómo en los tablados los grupos aprovechan para meter mechas, por ejemplo, para probar chistes, ¿no? Y de vuelta, en el teatro de verano, ahí es... se va, no puede haber prueba, es como más, no puede haber error, como que hay ciertas cuestiones que hay que evitar, como que el azar tiene que quedar desplazado, digamos así. También en los tablados, entonces, de alguna forma, y el público participa del proceso creativo. No sé, me hizo pensar en eso, ¿no? A probar una mecha, ¿qué pasa con el público? Algo que emerge. Sí. Entonces ahí la cuestión del público, ¿cómo es? Capaz que ya nos metemos en ese otro aspecto, ¿no?, de tu trabajo. ¿Cómo aparece el público en todo esto? Es interesante porque, de hecho, no hace mucho que se está empezando a estudiar el público del carnaval. Perdón, ¿y es el público o los públicos? Bueno. Porque se habla de los públicos. En todo caso podríamos decir los públicos. Los públicos. No podemos pensar algo estrictamente como el público, ni siquiera en términos del teatro. O sea, que podemos decir el público del teatro.
Bueno, no sé, o sea, los últimos estudios como que han dicho, bueno, no, en realidad no podemos hablar de un público solo, sino que hay distintas formas de vivenciar lo que está sucediendo, distintas acciones. De hecho, hay un texto que se llama el teatro y el público, el teatro y los públicos, creo que es los públicos, de Freshwater, que está hace muy poquito. Se editó hace muy poquito y coloca esto, ¿no? Que siempre estamos atrás, o sea, al momento de ver algo, nosotros ya venimos con cierta carga, cierta formación, trayectoria, entonces me va a afectar de distintas formas. De hecho, o sea, me puede suceder de que veo determinada obra y voy a verlo de una forma. Si la veo después otro día, la voy a ver de otra sensación y me va a provocar otra forma, otra cosa en mi cuerpo. Entonces, eso pensando en el término del teatro, si se quiere, si hay que diferenciarlo de alguna forma. Ahora, con el carnaval pasa otras cosas también. Es eso, es una heterogeneidad. No podríamos decir que hay un público del carnaval como tal, sino que es lo más heterogéneo, que está atravesado por muchas cuestiones, por distintas formaciones, trayectos. Entonces, en principio, diría eso. Hasta el punto de que las personas que entrevisté busqué que sean lo más diferentes posibles, si se quieren, todas las categorías, lugares. Y me provoca eso, ¿no? Que hay distintas formas. Los más veteranas tienen como unas formas, los más jóvenes tendrán otras. Las afiliaciones políticas, ideológicas también afectan. Los lugares en donde vieron por primera vez una murga, cómo les afectó eso, toda esa trayectoria. Entonces me parece que va a ese lugar. Los chistes, si a veces pegan o no, si hay un público que dice, ¿cómo van a hacer un chiste con esto? Pero otros capaz que dicen, no, está bueno, ¿no? Está bueno que haya un chiste con esto. Esta preocupación de que a veces hay de que parece que la murga es de izquierda y toda esa dimensión, esa preocupación así. Y algunos dicen, bueno, buenísimo que sea así. Otros dicen, estaría bueno, me gusta más cuando la murga critica también a la izquierda, ¿no? Pero eso también deviene de los procesos internos de cada espectador en sí mismo. Entonces lo pienso desde ese lugar, esa heterogeneidad. Nos están avisando que han llegado algunos mensajes, entonces nos gustaría llegar ahí a leerlos. Tengo dos por acá. Por un lado, muy buen trabajo el de Gastón. Gracias a la televisión logro disfrutar del carnaval, ya que estoy con poca movilidad y vieja, y no puedo ir a los tablados. Así que bueno, saludos de Marta, felicitando por el trabajo y contando eso, cómo ha cambiado también su experiencia en relación al carnaval. Y hay otro que llega en formato medio de pregunta, creo que está interesante. ¿Qué piensan sobre que queda colgado los conjuntos en YouTube? ¿No? Eso nos mandó Julieta, y esto de que queda on demand, porque veníamos hablando de la televisión y capaz que eso nos imaginamos como el cuadrado de la tele, pero hay como algo un poco más que va más allá, porque está esto de que se graba, se ve en vivo, pero después queda el contenido, ¿no? Fácilmente, después queda circulando, después vienen recortes, ¿no? Hay como esa experiencia que antes empezaba y terminaba en el tablado, ahora queda en el éter ahí y circula más, ¿no? Bueno, acompaño ahí la consulta. Sí, primero esto que dice Marta, ¿no? De que ahora se puede ver esa cuestión. Creo que es una de las grandes potencias, si se quiere, del medio, de poder verla. Que podamos acceder, que creo que va junto con lo que dice Julieta, ¿no? Esta preocupación por el archivo. Me parece que en el momento de mi tesis lo pongo en cuestionamiento. Porque claro, lo que podemos decir que sucedía previo, o sea, antes se grababa, estaban los VHS, los discos, si se quiere, más en términos musicales. Pero claro, ¿qué sucede en la actualidad? Queda subido, queda colgado en YouTube, ¿no? Ese es como el lugar, parece. Entonces es interesante pensar que cómo se genera ese archivo, que no es un archivo pasivo. Que en todo caso podríamos decir con el VHS podría ser un archivo medianamente pasivo, queda guardado allá y eventualmente lo utilizamos. Sino que es un archivo activo. O sea, está subido, sigue generando reproducciones. Esas reproducciones de alguna forma siguen expandiendo, en el buen sentido de la forma, si se quiere, lo que es la murga, lo que es el carnaval y todas sus formas.
A la vez también me preocupa como que esta expansión pueda decir, bueno, el carnaval es solo esto que va sucediendo. Porque si tengo una repetición constante de lo mismo, decir, bueno, entonces la murga es esto que está ahí, el concurso oficial. También reconocer que hay otras formas de más allá del concurso que puedan estar. Pero me parece interesante esta dimensión de este archivo activo que está presente. En principio no me parece que está mal que podamos verlo constantemente. La pregunta está en manos de quién tiene que quedar estas cosas. Porque hoy en día es privado, se sube al canal de estos privados. Me pregunto por qué no se puede subir, cada conjunto tenga y quiera generar su propio archivo. Que sea activo no me parece que esté mal. Pero nada, ¿quién tiene la necesidad o quién tiene el poder, mejor dicho, en este lugar de tener ese archivo? Y lo segundo que me pasa con esto de la cuestión activa, del archivo activo, es que, claro, hay toda una preocupación por la imagen ahí. Pero los términos, más que nada, el problema de los derechos de imagen. El director escénico de La Gran Muñeca me decía, yo me señalaba la televisión, mi cara está ahí. Y estaban los espectáculos de hace no sé cuántos años. Y sigue generando reproducciones. Yo no estoy viendo un peso por todas esas reproducciones que se están haciendo de mi propia cara. Que si se quiere está pintada. Podemos poner en cuestionamiento eso. No deja de ser actor el que está atrás. Entonces creo que el problema, sobre todo, que queda así como on demand y que se pueda seguir viendo, radica sobre todo en estas dimensiones más de los derechos de imágenes, que es toda una preocupación muy actual. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final del programa. Quedaron varias cosas para conversar. Muy bueno todo lo que pudimos intercambiar en la mesa. Gastón, muchísimas gracias. Agradecemos también a nuestros oyentes por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, seguiremos conversando, ¿no? Vamos a estar cruzando por los pasillos. Me quedaron muchas preguntas, Tonga, la verdad, y muy interesante. Y con muchas ganas de que podamos leer esa tesis lo antes posible, ¿no, Cami? Yo también. Yo también con muchas ganas que sea antes. Esperamos, ahí va, dentro de poco poder tener ahí y después tomarse el tiempo para leerla, que es un archivo. Y vamos a llegar al final, por más que escriba cosas, claro, esconda cosas sobre el final o a pie de página. Bueno, nos vamos a ir escuchando otra canción murguera. En este caso, Pequeñas Revoluciones de Cayó la Cabra, presentada en el espectáculo de 2018 también. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo. Bueno, nos vemos. Chao, Tonga, gracias. Preguntar al viento cuál será el rumbo. Humilde epopeya tu revolución.